Gracias, Leo. Gracias a todos. Ahora ya me pongo las lentes. Y vamos a continuar hablando de este tema que ya llevamos un par de semanas. Como les decía, mi intención es como poder ir ahondando, ahora sí, ya que hemos tenido bastantes clases muy genéricas, de poder ir ahondando en cada uno de los componentes que nosotros y de los procesos cognitivos que como neuropsicólogos nosotros trabajamos en la parte clínica, ¿no? Entonces, bueno, vimos en la semana, bueno, en la sesión anterior, de qué se caracterizan los componentes, perdón, las alteraciones en este tipo de componentes. Antes de eso, estuvimos viendo toda la parte de teoría, porque obviamente, como les decía, es fundamental que nosotros podamos tener siempre un marco teórico de referencia, ¿no? Y entonces, les voy a insistir mucho en esto porque es una cosa muy importante, y no, ya sé que siempre es la parte teórica la que menos nos gusta, pero es la que nos da el fundamento y las bases, obviamente las herramientas para poder luego tanto evaluar como intervenir, que es como las distintas fases que tenemos en neuropsicología, no evaluar y luego rehabilitar o intervenir en función de las características de cada paciente. Entonces, en esta clase vamos a ver la segunda parte, que son el resto, vamos a continuar viendo. La sesión anterior estuvimos viendo las afectaciones del estado de alerta, que digamos para que lo entiendan, y también esto ya sé que me repito mucho, pero es como la puerta de entrada, ¿no? Si nosotros no tenemos un nivel de alerta determinado o mínimo, en realidad nuestro cerebro no va a estar preparado para procesar los estímulos del entorno. Y cuando hablamos de procesar, obviamente no vamos a poder realizar ninguno de los otros procesos que vengan derivados de ello, ¿no? El procesamiento de la información sensorial externa es el primer paso y luego, obviamente, cuando el cerebro la procesa, la interpreta, puede tomar decisiones acorde con ella. Y estas decisiones bien pueden ser emociones, pensamientos, palabras, no verbalizaciones o actividad motora, ¿no? Lo que es la conducta. O, bueno, en general nosotros llamamos conducta a todos esos aspectos. Pero, pues como les digo, si nosotros el filtro, ¿no? Que por el que entra la información en realidad está adormecido, tenemos un nivel muy bajo de alerta, en realidad no va a pasar al consciente ninguna de la información que está llegando por nuestros sentidos, ¿no? Y porque suben por la médula espinal y todo eso, si no, ya lo explicaremos en otro momento. Entonces, bueno, pues obviamente no se produce ninguno de los procesos superiores. Entonces, bueno, vimos el estado de alerta, que es el primordial, por eso también más o menos están en orden de cómo habitualmente nosotros los evaluamos. ¿Por qué? Porque si la persona que tenemos de enfrente, pues en realidad, por ejemplo, no tiene nivel de alerta adecuado, está en algún tipo de grado de coma, pues evidentemente no vamos a poder hacer ninguna de las evaluaciones y, como les digo siempre, las conclusiones que yo voy a tomar en función de esa aplicación, evidentemente no van a ser válidas porque la persona no va a estar pues con la aptitud, ¿no? No va a tener la capacidad para poder hacerlo. Entonces es importante que nosotros siempre, siempre, siempre en pacientes neurológicos evaluamos primero estado de alerta. Y como les dices, también es lo que se evalúa en intervención médica primaria, ¿no? O sea, cuando tenemos un paciente que ha tenido un accidente, lo primero que evalúan también los equipos de intervención médica de primeros auxilios y demás, precisamente es el nivel de alerta, ¿no? Porque si el paciente no es capaz de comprender instrucciones, pues evidentemente, pues o sea, no vamos a malgastar el tiempo en forzar algo que esta persona en este momento no va a poder ser capaz. Entonces, vamos a continuar hablando de los distintos componentes que ya hemos visto en otras sesiones. Entonces, después de esto igual, o sea, les digo, habitualmente lo evaluamos en este orden, pero no tiene que ser a rajatabla. Lo que sí es importante es que evaluamos primero los niveles de alerta. Y también, en todo caso, esto tiene que ver con el modelo clínico que vimos de Solberg y Matir, que, si se recuerdan, hace unas semanas, el modelo es jerárquico, de manera que si hay una afectación en las capas inferiores de esos niveles de atención, evidentemente las superiores, como por ejemplo la atención dividida o la alternante, van a verse afectados. Es decir, si nosotros no tenemos capacidad selectiva focalizada, difícilmente vamos a tener una capacidad de atención dividida, ¿no? Entonces, por eso empezamos desde abajo hacia arriba, pues para ir descantando. Si la persona ya tiene alteraciones en ese nivel, es muy probable que en realidad tengan los siguientes. Entonces, también podemos ahorrar esa parte de la evaluación y centrarnos en rehabilitar los procesos más primarios. Entonces, ahora sí, después de esta pequeña introducción que siempre hago para un poco contextualizar en qué momento nos encontramos del proceso de evaluación neuropsicológica y también en qué punto nos encontramos dentro de la evaluación concreta de la atención, tengan en cuenta que
el neuropsicólogo evalúa todos estos procesos a veces en una hora, o sea, toda esta parte de la atención, evalúa también memoria, evalúa funciones ejecutivas, evalúa lenguaje y habitualmente tenemos una hora, hora y media o 2 a veces para poder hacer esto. Entonces, aunque parezca muy extenso, precisamente cuando el neuropsicólogo domina los principios teóricos, es capaz de seleccionar una batería de screening, decimos en una primera instancia, en la que podemos evaluar casi todos los componentes en un periodo de tiempo más o menos razonable. A veces estas evaluaciones sí pueden ser a lo mejor quizás de 2 horas en las iniciales. Y luego lo que hacemos es que si en alguna encontramos algún factorcito que pita, ¿no? O sea, como que hay algo, entonces ya podemos hacer una evaluación más profunda más adelante en en aquellos procesos que hemos visto que el paciente puede tener algún tipo de problemas. Entonces, bueno, aquí para recordarles, la atención focalizada es la capacidad para responder de manera discreta, es decir, y única, o sea, focalizada justo, a estímulos específicos. Su alteración implica dificultades para identificar un estímulo target, ¿no? O blanco o objetivo entre múltiples distractores o incluso responder a un único estímulo. Ay, perdón, un único estímulo. Es decir, la focalizada es omitir todos los estímulos irrelevantes que nos rodean y centrarnos en el que es importante para la tarea que estamos llevando a cabo. En este momento, espero que eso sea mi voz y que puedan estar aislados de las distracciones de su entorno. Entonces, bueno, implica la habilidad para enfocar la atención a un estímulo visual, auditivo o táctil y puede verse alterada en las fases iniciales tras un traumatismo. Perdón, un segundito. Vale, que me acaban de confirmar, perdón, una cosita urgente. Ya, perdónenme, ya está. Y puede verse alterada en las fases iniciales tras un traumatismo craneoencefálico en el que el paciente puede responder exclusivamente a estímulos internos como el dolor o la temperatura. Entonces, como ven, pues evidentemente lo que decíamos de nuevo de la jerarquía, ¿de acuerdo? Em, es tan frecuente insistiendo también en lo mismo, ¿no? Que al estar afectada esta atención focalizada, estos pacientes también en fases iniciales no van a poder tener esta capacidad de nuevo, ¿no? De capacidad de atención alternante o dividida. Y sobre todo, pues en estas situaciones en las que también a lo mejor el nivel de conciencia no es demasiado alto, bueno, pues la capacidad que tiene la persona evidentemente no es capaz de procesar el lenguaje, no es capaz de comprender entonces por esa misma circunstancia instrucciones y solamente está más centrado, o sea, no tiene capacidad de focalizarse en ningún estímulo externo. Esta función está comprometida en trastornos de neurodesarrollo como el TDAH y también en fases iniciales del delirium y en pacientes con daño parietal. Parietal de nuevo con el lóbulo parietal, que es el que está como, digamos, donde nos ponemos de la diadema, pues de ahí hacia atrás hasta el lóbulo occipital es el lóbulo parietal que normalmente tiene que ver con temas de propiocepción, temas motores y además de otras muchas funciones. Em, ah, disculpen, creo que lo comentó de nuevo Leo, pero por si acaso, si tienen alguna pregunta mientras tanto y no quieren que se les olvide, pueden escribirla en el chat y yo la retomamos al final de la clase, pero bueno, también para que quede grabada y a continuación toda la clase, pues lo hacemos así de seguido y luego yo siempre dejo un espacio para que podamos aclarar dudas y también intercambiar impresiones si les parece. Pero si la quieren ir dejando escrita, fenomenal. A nivel clínico, cuando estamos con los pacientes, pues, ¿qué observamos? Estas alteraciones se observan en conductas de desorientación, en la omisión de señales evidentes, ¿no? Por ejemplo, pues las luces de un semáforo, una bocina, ¿no? De cuando el claxon de un vehículo, o dificultad para seguir instrucciones simples. Las herramientas clínicas que utilizamos para evaluar este tipo de alteraciones en estas etapas, pues son principalmente tareas de cancelación o tareas tipo CPT, que ya las hemos visto, ya hemos hablado de ellas, que son las que se llaman de Continuous Performances en inglés. Obviamente esta capacidad se ve alterada en otros, bueno, como les decíamos, en traumatismos craneoencefálicos, es decir, cualquier tipo que sea un trauma a nivel de cráneo, suele estar afectada en casi todos los casos, ¿no? Pero bueno, ya en temas de como de trastornos adquiridos, o más bien trastornos, perdón, lo contrario, adquiridos, como el TDAH, bueno, pues hay afectaciones en este punto. Luego también a veces sucede que hay otros trastornos que a veces no es por carencia
o digamos déficit en esta función, sino a veces por exceso. Hay también personas que, las personas con autismo lo que tienen a veces es un exceso en algunas ocasiones de atención focalizada, tanto que se olvidan mucho del entorno. Entonces, bueno, a veces los trastornos o las alteraciones normalmente es por déficit, pero a veces también un exceso eh, de atención focalizada pues tampoco es tan funcional. Entonces, las personas que tienen este tipo de problemas, ¿qué es lo que vamos a observar? Bueno, no logran orientar su atención hacia estímulos relevantes. De nuevo, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una forma instintiva que si, por ejemplo, nos llaman por nuestro nombre, nosotros dirigimos la atención hacia el origen de ese sonido. O cuando hay un sonido inesperado, pues nosotros giramos, ¿no? La atención y también a veces nuestro cuerpo, nuestros ojos, evidentemente, hacia esos estímulos que sean relevantes. Son personas que también pueden parecer desconectadas, distraídas o que tienen respuestas ausentes, ¿no? Que están en la nube. Y su conducta puede confundirse con apatía o disociación cuando en realidad se trata de una falta o una falla en captar estímulos del entorno. Digamos que pues se desconectan un poco. Sí es cierto que se desconectan, pero no porque lo estén o lo deseen estar, sino porque en realidad pues su cerebro no es capaz de procesar esos estímulos. Algunos ejemplos clínicos. Bueno, como les decía, esto suele suceder o ese cuadro lo vamos a encontrar en niños con TDAH. Entonces vamos a imaginar un niño o niña que tiene un perfil inatento, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la presentación? Durante la evaluación el niño no responde cuando se le llama por su nombre, necesita múltiples repeticiones, ¿no? Para las instrucciones o para el nombre o para una de las peticiones que nosotros le hacemos y cuando finalmente responde lo hace de manera tardía o desconectada. Sería la interpretación? Bueno, pues es un fallo en detectar el estímulo auditivo como relevante y es una dificultad para enganchar la atención voluntaria. Y bueno, el problema que tienen los TDAH en muchas ocasiones es que llegan a consulta a veces no porque las personas que les deriven identifiquen estos problemas de atención, porque obviamente, bueno, pues no todos son neuropsicólogos, ¿verdad? Sino que se malinterpreta habitualmente con desobediencia o pereza. Entonces, la gente, a lo mejor si entre los que están acá nos acompañan, trabajan con niños en práctica clínica, también a lo mejor de psicología, van a observar que realmente o bien es por cuando el perfil es más hiperactivo, suelen venir por problemas de conducta, y cuando es inatento es más bien como que son desobedientes o que son perezosos o que son apáticos, ¿no? Cuando en realidad lo que subyace a ese tipo de cuadro clínico es el trastorno de déficit de atención. Eh, Otro caso, vamos a encontrar también este déficit cuando las personas tienen síndrome de confusión agudo. ¿Cuándo se puede dar? Por ejemplo, vamos a ver el caso de una mujer de 75 años que fue hospitalizada por una infección urinaria y en las primeras fases del delirio mantiene los ojos abiertos, pero no fija la mirada ni responde a estímulos verbales simples. ¿Qué tipo de alteración es la que está presentando? Es una disociación atencional inicial por una incapacidad de respuesta focalizada, ¿no? Entonces, eh, no tiene, o sea, no fija, entonces está como constantemente, ¿no? Su mirada está constantemente viendo todo el entorno, pero no se queda en ningún aspecto. Esto puede confundirse a veces con mutismo o estupor, pero en realidad es una alteración focal básica de la atención. Otro caso, vamos a encontrar un paciente que, pues, un accidente cerebrovascular, eso es lo que son las ACV, son accidentes cerebrovasculares, presenta daño parietal posterior derecho, que es muy frecuente en este tipo de alteraciones como son accidentes cerebrovasculares, pues es porque hay determinadas arterias cerebrales que irrigan determinadas áreas y por eso normalmente los cuadros clínicos en este tipo de casos suelen estar bastante identificados porque en función de qué arteria principal o demás cerebral sea la que está dañada, pues obviamente irriga directamente a algún área, aunque bueno, puede haber como efectos colaterales por el tema del derrame eh, por la hemorragia interna, ¿no? Entonces, bueno, esta paciente tiene daño parietal posterior derecho, tiene un inicio de heminegligencia, que ahorita les recuerdo lo que es, aunque también lo hemos visto en muchas clases, y entonces lo que pasa es que ignora precisamente los elementos u objetos que el terapeuta o la familia les presentan en su lado izquierdo, y cuando incluso cuando son llamativos o se le indican verbalmente. Qué es lo que le pasa? Es un déficit de orientación espacial focalizada.
Esto no es un tema de problema sensorial primario, es decir, la persona no tiene ningún tipo de problema en la vista, ni siquiera a nivel occipital, es decir, sino que es un fallo en focalizar la atención hacia el lado contralateral de la lesión. Cuando tenemos daño parietal posterior, de hecho, muy frecuentemente, como les decía en ACVs, es casi de libro encontrar a pacientes con hemilingencia. Lo que yo les indicaba muchas veces, les recuerdo simplemente como la lesión está acá, los órganos en general están cruzados, las vías de percepción sensorial están cruzadas en el cerebro. De manera que si yo tengo un lado, una lesión en el lado derecho, la afectación va a ser a lo que ve mi ojo izquierdo, ¿vale? Entonces, lo que sucede con este tipo de pacientes es que parece que de repente parecen estar medio ciegos, y medio me refiero porque ven, sí pueden ver todo lo que pasa en este campo visual, pero en este mi campo, en el izquierdo, pierden esa visual. Y en realidad es un tema de atención, es como que el cerebro ignora esta parte del campo visual, como que no lo percibe, no lo ve, pero en realidad sí puede verlos a nivel sensorial, puede verlos sin problema, solo que no le presta atención, es como, se ve como negro. Entonces aquí lo que hacemos con los pacientes para poder rehabilitar es algo que no se puede recuperar, lamentablemente, pero lo que hacemos más bien aquí es un reentrenamiento con los pacientes en el que les ayudamos a que siempre hagan una conducta compensatoria que es, ¿no? Si yo no puedo ver de esta mitad hacia adelante, lo que hago es que si yo giro mi punto de vista, esto que antes estaba oculto, ahora sí lo puedo ver y obviamente, bueno, pues a mi izquierda sigue habiendo una parte del campo que no puede haber, pero conforme yo voy haciendo un rastreo y me educo en una reorientación visual, puedo compensar más bien esa carencia. Es una técnica de compensación. Ya vimos que en neuropsicología trabajamos con una recuperación, con rehabilitación y una compensación. La compensación es cuando ya no podemos recuperar la función y lo que tenemos que hacer es dar al paciente algún tipo de estrategia compensatoria. O sea, obviamente que una herramienta que pueda suplir esa función que no va a poder ser recuperada. Entonces, bueno, lo que hacemos es eso. Entonces, es un tema de atención, no es un tema visual. Un paciente con epilepsia laurofrontal, encontramos que durante ciertos periodos postdictales, es decir, después de los episodios, no responde a su nombre ni a instrucciones simples, aunque mantiene los ojos abiertos y el tono muscular normal. Aquí lo que sucede es que tiene una interferencia temporal transitoria en la activación atencional o activación atencional básica. Y se trata de una alteración en la integración inicial del estímulo-respuesta. Esto sí, en este caso, es simplemente algo temporal que normalmente pues el paciente cuando ya pasa un poquito de tiempo puede volver a atender, a responder a su nombre y a las instrucciones que se le mandan. Bueno, ¿cómo evaluamos en la clínica las alteraciones en la atención focalizada? Uno, siempre, aunque nosotros tenemos nuestros protocolos que hay que seguir y los screenings y demás, hay una parte en la que nosotros vamos a percibirlo de la pura observación, ¿no? Entonces, responde al nombre, sigue estímulos visuales auditivos con la mirada o la cabeza, existe algún tipo de retraso en la respuesta cuando se le dice algo, ¿no? Y eso también ya lo vamos a percibir, nada más tenemos contacto con el paciente recién llega al consultorio, ¿no? Ay, me atraganté sola. En la observación directa estructurada, bueno, pues siempre vamos a llamar al paciente por su nombre de distintos ángulos. A veces lo que hacemos también puede ser es que le dejemos entrar y nosotros nos quedamos cerrando la puerta y en ese momento le llamamos para ver si se gira. Entonces, bueno, ahí tenemos trucos también los psicólogos para que parezca que es natural, pero bueno, a veces tampoco que eso no es tanto lo importante, sino como para poder elicitar ese tipo de conductas, ¿no? Presentamos estímulos visuales, por ejemplo, pues un movimiento de un bolígrafo, luces, de algún objeto, ¿no? Que a lo mejor hayamos visto que tiene y nosotros a lo mejor lo podemos mover para ver si reacciona. Usar sonidos simples como palmadas, utilizar una campanilla o algún tipo de estímulo digital, una pequeña alarma o similar. ¿Y cuáles serían los indicadores de alteración? Pues una falta de respuesta o respuesta tardía, porque aquí vamos a ver que también las alteraciones de la velocidad de procesamiento tienen que ver con la atención, la necesidad de repetición, o sea que tengamos que repetir varias veces, y un contacto visual pobre o bien que simplemente la persona ni siquiera hace un seguimiento visual. ¿Qué pruebas específicas vamos a encontrar? Bueno, pues pruebas de detección simple, que es reaccionar ante luces, sonidos o estímulos táctiles aislados. Esto es importante, por ejemplo, porque normalmente siempre les comento que hay algunas pruebas de detección que son
en estímulos, ¿no? O sea, que yo tengo una pantalla y aparece un estímulo, pero también si la persona tiene algún tipo de afectación a nivel, en alguno de los sentidos, normalmente lo que hacemos nosotros es evaluarlo en el que esté preservado. No es muy frecuente en general que haya mucha afectación táctil. Normalmente suele haber más visual o sonora, pero es importante evaluarla igualmente porque son áreas del cerebro diferenciadas y puede ser que una persona reaccione bien ante luces y sonidos, pero no a estímulos táctiles aislados. Táctiles, estímulos es que, por ejemplo, cuando nosotros nos tocan un poquito el hombro, ¿verdad? Pues siempre nos damos la vuelta pensando a ver quién nos quiere saludar, ¿no? O sea, es una reacción que cuando nos dan un toque, ¿no? Nos tocan en la espalda que podamos girar. Entonces, puede haber estímulos o bien también hay pruebas en las que con los ojos cerrados le podemos preguntar a la persona que vamos tocándole los dedos y él nos tiene que decir, por ejemplo, en qué dedo de los 5 es en el que le hemos tocado, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay distinto tipo de tareas que podemos también, no son las que, les digo, las que más son las más frecuentes, pero es importante también que evaluemos estos tipos de aspectos. Y tareas de cancelación con pocos distractores, que normalmente pues son hojitas en las que hay millones de estímulos y también pueden ser computarizadas, y pruebas informatizadas como las tipo Go Only Tasks, en la que solamente la persona debe responder cuando aparece un estímulo objetivo, ¿no? Por ejemplo, pues cuando aparece una imagen, cuando aparece una palabra en la pantalla o cuando no aparece también una palabra en la pantalla. A nivel de instrumentos, ¿cuáles son los comunes? Pues bueno, las continuous performance tests que miden el tiempo de reacción al estímulo target, las escalas observacionales en un entorno natural, que puede ser la conducta que observamos durante la entrevista o bien el juego libre, por ejemplo, cuando son niños pequeños, porque ahí con los niños pequeños igual no podemos, son tan pequeños que no podemos mantener una entrevista y ya de por sí los niños tienen un span atencional y unas capacidades atencionales todavía no desarrolladas, pero sí podemos verlo, por ejemplo, en un entorno de juego. Y evaluamos también la auditiva diferencial para ver si es una falla atencional o sensorial, porque también obviamente tenemos que descartar que el problema que tiene la persona realmente no sea sensorial, porque a veces sí puede ser que en realidad no sea un problema de atención, sino que sea que la persona tiene un déficit auditivo o que o visual, ¿verdad? Bueno, pues alteraciones a ver, estoy viendo la hora para ver qué nos da tiempo. Alteraciones de la atención sostenida. Bueno, en este caso, ese tipo de atención es la que nos permite mantener el foco atencional en una actividad durante un periodo de tiempo prolongado. Entonces, la focalizada es yo aíslo todos los estímulos distractores y me concentro en lo importante. Y la sostenida, como hemos visto que tiene que ver mucho con las tareas de vigilancia, es cuánto yo me mantengo concentrado en una tarea durante un largo periodo de tiempo. Y normalmente aquí la evaluamos. Normalmente suele ser como durante más de 10 minutos. Cuando lo hacemos en la práctica, digamos, en la sesión, eh, nosotros evaluamos por encima de 10 minutos para que pueda considerarse atención sostenida. Su alteración se traduce en una incapacidad para sostener la concentración con frecuentes errores por omisión, desconexión o lapsos de atención. Entonces, bueno, un poquito es lo mismo que estábamos comentando. La base anatómica de este proceso atencional es la corteza prefrontal derecha, la ínsula anterior y los sistemas subcorticales noradrenérgicos. Esto es decir, que la noradrenalina es el neurotransmisor que los hace funcionar. Es común en condiciones como el TDAH, la esclerosis múltiple, en algunos casos post-COVID, que también vimos en un caso clínico en la otra clase, y en la fatiga cognitiva asociada a enfermedades neuroinflamatorias. Se evalúa mediante tareas prolongadas como la TOBA o tareas de vigilancia continua, que ahorita vamos a explicar más en detalle. Las alteraciones de la vigilancia y la atención sostenida se manifiestan en la dificultad marcada para mantener la atención en una tarea durante periodos prolongados de tiempo, que es lo que ya comentamos. Estas alteraciones son evidentes en personas con daño cerebral, o sea, más allá del TDAH, la esclerosis múltiple, esto en pacientes que tienen daño cerebral y normalmente en ACVs y traumatismos es muy, 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 muy frecuente. En realidad es muy frecuente que haya problemas en casi todos. Depende de dónde esté la lesión, obviamente, pero siempre haya algún tipo de problema de atención.
Entonces, también lo que pueden ver precisamente por estos problemas es que se fatigan fácilmente y requieren periodos de descanso, es decir, no pueden mantener la atención durante tanto tiempo, entonces necesitan hacer descansos entre medias para poder volver a la tarea en concreto, se cansan, ¿no? Eso también como se refleja, obviamente, no solamente las tareas de los 10 minutos. Nosotros cuando evaluamos les decía que a veces la evaluación tarda entre 1 hora, hora y media o 2 horas. Las pacientes que tienen problemas de atención sostenida, evidentemente hay que hacer pausas en esa evaluación y eso lo vamos a ver sin necesidad de aplicar una prueba específica, sino que vamos a observar que el paciente ya llega un momento que se fatiga y es importante que siempre que podamos, pues procuren esas pausas para que también los resultados no sean influenciados. Y la vigilancia, que es parecido, pero no exactamente lo mismo que la atención sostenida, se refiere al proceso que se activa para detectar estímulos de escasa aparición, es decir, que aparecen cada de vez en cuando, y que son difíciles de discriminar, como por ejemplo en tareas monótonas y de larga duración. Y siempre el ejemplo típico es pues la persona de vigilancia, ¿no? Que está observando las cámaras y normalmente pues no pasa nada, no es habitual que pasen cosas. Y también pues por ejemplo los controladores aéreos. Por otro lado, la atención sostenida se relaciona con tareas que tienen una alta tasa de estimulación, lo que impacta significativamente la vida diaria de los pacientes. Esto es lo contra la atención sostenida, es cuando tengo que mantener el estímulo y sí tiene una alta tasa de presentación. Ya que incluso en tareas de corta duración, de pocos minutos, la disminución del rendimiento es muy marcada en este tipo de pacientes. ¿Qué ocurre cuando está alterada la atención sostenida? Bueno, pues vamos a encontrar personas que se desconectan rápidamente de las tareas. Y no solamente de las tareas en la vida real, ¿cómo se traduce? Personas que no mantienen las conversaciones. Esto es un ejemplo más fácil y más ecológico para poder observarlo. Personas que no siguen el hilo y que tienen que tomarse descansos o que agarran el teléfono. Bueno, eso ya lo hace mucha gente sin tener esos problemas, eh, pero como que se pierden el hilo, ¿no? O en una clase, pues pierden el discurso o pues empiezan a escuchar y a los 10 minutos ya han dejado de, ¿no? de prestar atención. Cometen errores por omisión porque no detectan estímulos. Errores por omisión es no responder a algo que deberían responder. Y presentan variabilidad en su rendimiento, ya que son inconsistentes. A veces pueden tener un poquito mejor de rendimiento, pero a veces no. Y muestran fatiga mental rápida o incapacidad para completar actividades prolongadas. Vamos a ver algunos ejemplos clínicos para que lo podamos ver más en concreto. Pues el caso de un adulto joven de 21 años con TDAH que empieza a estudiar con mucha energía, pero a los 15 minutos pierde el hilo y se distrae con cualquier pensamiento o estímulo externo. Esto obviamente presenta bueno, no tan obviamente, presenta un déficit en la capacidad para mantener la atención sostenida en una tarea con baja recompensa inmediata. Eso también pasa, ¿no? Si la tarea no es muy recompensante, la capacidad que vamos a tener de atención va a ser mucho menor. Es común en TDAH incluso cuando no hay hiperactividad marcada. Aquí tenemos otro caso de un paciente post-COVID con fatiga cognitiva, una mujer de 40 años que previamente había sido full eficiente en su trabajo y que ahora tarda horas en completar tareas simples y refiere que su mente se apaga tras unos minutos de concentración. Es decir, pues fíjense, el estar elaborando una factura, el estar analizando datos, el estar leyendo un mail, a veces, ¿no? Eh, Tareas que a veces sí nos requieren más tiempo y que a veces la persona pues se fatiga muy rápido, tiene que hacer muchas pausas. Aquí vamos a lo que encontramos una disfunción en redes de atención sostenida, posiblemente por hipometabolismo frontal o una neuroinflamación leve. Y bueno, esto fue muy común en síndrome post-COVID, incluso con pruebas de imagen, neuroimagen normales. Paciente con traumatismo craneoencefálico leve, un varón de 35 años que es conductor y que refiere que desde su accidente se distrae el volante. Bueno, esto igual, claro, capacidad de atención sostenida cuando manejamos en coche, ¿no? Es una otra tarea de la vida diaria muy típica. Pierde detalles y no logra atención a concentración en trayectos largos. ¿Qué puede ser el detalle? Pues no ver que hay otro coche que quiere adelantar, que alguien le ha pitado, que hay un bache en la carretera, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones. Entonces aquí esta persona tiene una alteración de la atención sostenida postraumática con mayor distractibilidad y fatiga mental. Y puede empeorar en condiciones ambientales de baja estimulación de nuevo. Si yo estoy manejando y voy a lo mejor sola a la carretera,
no hay casi otros coches, ahí hay baja estimulación, entonces voy a tender a distraerme mucho más que cuando a lo mejor a veces hay tráfico, que eso sí nos obliga a mantenernos un poco más en alerta. Otro ejemplo, una niña con epilepsia de ausencia que no está diagnosticada, en clase se queda en blanco durante 10-15 segundos varias veces al día y no responde a estímulos ni tiene recuerdo, ¿no? No tiene memoria consciente del evento. Son microinterrupciones del foco sostenido por crisis breves no convulsivas y esto normalmente se confunde con despiste hasta que se le hace un electroencefalograma y se detecta que tiene microcrisis no convulsivas, pero microcrisis epilépticas. ¿Cómo lo evaluamos en la práctica clínica? Bueno, pues la observación directa estructurada. ¿Cuánto tiempo el paciente puede mantener su atención en una tarea continua? Se observan caídas de rendimiento o desconexiones, comete errores por falta de revisión o por abandono prematuro de la tarea. Abandono prematuro es que dice ya que no quiere hacerlo. A veces sucede que los pacientes no son conscientes de estas alteraciones y entonces se enojan. Entonces, como se cansan, en realidad lo que eventualmente es como lo quieren dejar, se enojan, se quieren levantar, y en realidad es que, pues, a veces no, bueno, es difícil hacer frente o darse cuenta, ser consciente de, pues, de las alteraciones que cada uno está teniendo, ¿verdad? Bueno, pruebas neuropsicológicas específicas. Bueno, de nuevo el CPT para detectar omisiones, comisiones y variabilidad de tiempo de reacción. Las comisiones son cuando la persona responde a estímulos que no son los target, ¿vale? Entonces responde de más, digamos. Las hay versiones informatizadas o en papel. El TOVA, que es el Test of Variables of Attention, que está muy utilizado, es muy utilizado en niños y adultos con buena sensibilidad a lapsos atencionales. El D2, que es una prueba de lápiz y papel, que mide la cantidad y calidad del foco sostenido a través de cancelaciones repetitivas. Y también analiza la estabilidad y consistencia del rendimiento. Y tareas prolongadas de atención auditiva o lectura, también no hace falta que sea muy sofisticado, sino tener a la persona leyendo durante más de 10 minutos o escuchando algo durante más de 10 minutos. Y ahí podemos observar si el paciente mantiene la concentración sobre la lectura o la escucha prolongada. ¿Qué otros complementos útiles podemos utilizar? Autorreportes o escalas, autoinformes como la escala de fatiga cognitiva, la escala de desempeño atencional y estas estructuradas en las que podemos identificar si los lapsos son percibidos o son inconscientes. Por eso les decía que a veces muchas de estas situaciones pasan desapercibidas por los pacientes porque o bien tienen algún otro tipo de trastorno como la nosognosia, sí, que es falta de conciencia sobre los déficits o evidentemente, como no prestan atención, no son capaces de darse cuenta, ¿de acuerdo? Por el propio problema. Bueno, vamos a continuar. Creo que esta es la última ya para que terminemos la sesión de hoy, las alteraciones en la atención selectiva. La atención selectiva es la capacidad de filtrar estímulos irrelevantes del entorno y centrarse en la información relevante. Eh, para la tarea que se está realizando. Es crucial para mantener entornos con alta carga sensorial y para regular la conducta. Entonces, es muy parecida a la focalizada, pero es un poquito distinta. Esta modalidad implica la capacidad de seleccionar estímulos relevantes e inhibir los distractores y su alteración conlleva hipersensibilidad al ambiente, distracción constante y dificultad para ignorar información irrelevante. La persona procesa demasiada información a lo mismo, está totalmente distraída o desbordada porque obviamente no es capaz de filtrar. A nivel clínico puede verse en pacientes con TDAH de tipo inatento, esquizofrenia, traumatismo craneoencefálico o trastornos de ansiedad. A nivel de neuroanatómico involucra la corteza prefrontal dorsolateral, el cíngulo anterior y zonas del tálamo. Una de las tareas, entre otras, bueno, es el STRUP, y también, bueno, pues vamos a utilizar tareas de búsqueda visual con distractores o paradigmas de atención visual para poder evaluar. A nivel clínico, las alteraciones de la atención selectiva pueden manifestarse de dos formas diferentes. Por un lado, una atención guiada en exceso por la estimulación externa, que lo que hace es que la persona sea altamente distraíble, entonces se distrae con cualquier cosa. Y y esto es muy típico de pacientes con lesión frontal. Son como los niños pequeños, ¿no? Que atienden a todo y no son capaces de filtrar qué es lo que realmente es importante.
Podrían decirse que estos pacientes viven guiados por la estimulación externa, sin capacidad para seleccionar adecuadamente qué estímulos o metas son los apropiados para cada situación. Allí donde haya un estímulo con capacidad para atraer su atención, irá su conducta, de manera que em, no tienen un locus de control interno, ¿no? Entonces al final van a lo que vaya sucediendo en el exterior, ¿no? Em, no hay una manera de poder filtrar eso para que ellos desempeñen una conducta que esté más alineada con sus prioridades y con sus metas. A ver. El caso extremo de alteración son las llamadas conductas de utilización, que son consistentes en usar repetidamente y de manera impulsiva y sin ninguna finalidad los objetos que tienen delante, aunque sean inapropiados o innecesarias esa utilización en ese momento. Un ejemplo de esas conductas de utilización sería el de un paciente que comienza a peinarse en presencia de un cepillo de un pelo sin que en tal acción haya sido decidida de forma intencional por el sujeto o indicada por el evaluador. Vamos a encontrar pacientes, esos son casos muy extremos, ojo, también no se asusten. Pues eso, si lo tengo delante, no lo puedo no dejar de usar. O puede ser personas que si les pones comida delante, no puedan no dejar de comer y que se queden como pues enganchados, ¿no? En determinada conducta que en realidad no lo hacen porque necesiten peinarse, no simplemente es porque lo ven y entonces interpretan que tienen que hacer algo con ello. Cuando hay alteración en la, la atención selectiva, la persona se distrae fácilmente con estímulos ambientales, tiene dificultad para ignorar la información irrelevante, puede cometer errores por interferencia, es decir, que es responder a estímulos que no son los objetivos, no son los targets, y suele sentirse mentalmente abrumada en ambientes con mucho ruido y movimiento, porque obviamente no puede filtrar, entonces está en realidad digamos que será una atención selectiva muy rápida de los numerosos estímulos que están produciéndose. Y ya saben que al final pues pasan muchas cosas en nuestro alrededor como para poder procesarlo todo a la vez. Algunos casos o ejemplos clínicos. Bueno, pues un adulto con TDAH tipo combinado de 34 años que refiere que no puede trabajar en la oficina si hay ruido. Y aquí, pues todo, ¿no? O sea, conversaciones, teclados, cualquier movimiento lo desconcentra. Estamos hablando cuando siempre un criterio que utilizamos tanto en clínica de psicología como en neuropsicología es que sea que afecte a la vida de la persona, ¿no? Que esas alteraciones también tengan un impacto en el que afecte a la vida de la persona, tanto en lo social, lo laboral, lo académico o lo familiar o lo personal. Entonces aquí obviamente esto a la persona le afecta a poder desempeñar correctamente su trabajo. Lo que le sucede es que tiene una incapacidad para inhibir estímulos distractores y entonces esto deriva en una sobrecarga sensorial. Su sistema de filtro atencional está comprometido de manera que precisamente no puede eliminar o inhibir esos estímulos distractores y procesa todo a la vez, con lo cual no puede tampoco focalizar, ¿no? Ya no solamente esa, no puede filtrar y aparte, claro, es incapaz de que pueda focalizar luego su atención a los estímulos realmente relevantes. En el caso de la esquizofrenia también vamos a encontrar afectaciones de la atención selectiva. Por ejemplo, acá tenemos el caso de una mujer de 25 años que no logra completar tareas simples cuando hay varias fuentes de estímulo. Por ejemplo, no puedes llegar a una conversación si hay música de fondo, ¿no? O, por ejemplo, esto de manejar si tenemos la radio prendida. La paciente presenta un déficit de mecanismos de inhibición cognitiva porque, pues como decíamos, el cerebro no filtra y a menudo se acompaña de lentitud cognitiva generalizada. Claro, estoy, como no filtro, estoy procesando todos los estímulos que tengo, que claro, es imposible que mi respuesta sea ágil porque mi cerebro está como totalmente trabajando, es como si tuviese millón de ventanas emergentes abiertas y funcionando a la vez, ¿no? Paciente con traumatismo craneoencefálico leve. eh, un hombre de 40 años que refiere que desde su accidente no puede leer si hay televisión encendida, algo que antes no le molestaba. Entonces aquí vamos a encontrar una alteración focalizada de la inhibición sensorial selectiva, que suele ir acompañada de fatiga mental y fallos en la memoria operativa. Otro caso, déjame un momento que nada más bebo agua. Otro adulto con trastorno de ansiedad generalizada.
Ven que no solamente tienen que ser afectaciones cuando hay daño cerebral, sino también en algunas circunstancias clínicas como la esquizofrenia o la ansiedad hay alteraciones de la atención. En este caso vamos a ver una mujer que intentaba leer o trabajar, pero no puede ignorar pensamientos intrusivos o sonidos leves, ¿no? Porque a veces la distracción no solamente tiene que ser del exterior, sino también que la distracción puede ser interna, pensamientos, obsesiones y demás, ¿no? Entonces todo la distrae. Ella presenta una alteración en el filtro atencional interno y externo porque también le afectan los sonidos. Y el motivo es que la ansiedad consume recursos atencionales disponibles y por eso vamos a encontrar que muchos pacientes tienen problemas de atención. Más bien, eh, eh, le dan tanta atención a sus distractores y procesos internos, ¿no? Eh, que dejan de poder ser capaces de procesar lo externo. Ay, perdón un momentito. A ver, déjenme un segundito. Esperen un segundito. Sí, sí. Perdónenme, que era una llamada importante de aquí de la casa. Discúlpenme. A ver, vuelvo. Eh, ¿Por qué se cerró esto? Entonces, bueno, el tema de como lo que les quería compartir es que obviamente en trastornos clínicos también, ¿no? Y en la depresión también es como un exceso de atención a, a los estímulos negativos, ¿no? A esos pensamientos que en realidad pues ocupan todo el espacio de la persona. Y por eso a veces tienen problemas para concentrarse en determinadas tareas, porque están no solamente una falta de concentración, sino que están hiper, mega concentrados en otro tipo de problemas internos. Eh, bueno, en la observación clínica, ¿qué observamos? Pues si se distrae fácilmente el paciente, si necesita redirección constante, si se desconecta ante estímulos irrelevantes. ¿Qué pruebas neuropsicológicas específicas podemos utilizar? El STRUP, que requiere inhibir una respuesta automática, que es leer para seleccionar la relevante, que es nombrar el color. Esto en la condición 3 del test Stroop, que les decía. La primera condición es leer la palabra, la segunda condición es identificar el color de la tinta en la que están pintadas una serie de X y la tercera es la palabra está escrita del color, pero la tinta en la que está escrito ese color no coincide con el color que está escrito. Entonces la persona tiene que decir el color sin leer el texto, ¿no? Y entonces tienen que inhibir la respuesta automática, que es leer la palabra, porque el lenguaje siempre tiende más el cerebro siempre tiende más a procesar el lenguaje en primera instancia y seleccionar la relevante, que es el nombrar el color. Y es ideal esta tarea para medir la inhibición cognitiva y también pues la atención selectiva. Tareas de cancelación con distractores, como el test de letras, el D2, hay muchas de cancelación, el Toulouse-Pierron, el Caras y demás, que lo que hace es que tenemos que cancelar o tachar solamente algunos estímulos entre muchos distractores. Tenemos láminas en las que tenemos muchos distractores muy chiquitos y en realidad pues tenemos que seleccionar cuáles son los importantes. Y evalúa la capacidad para mantener el foco ante interferencia visual. También podemos plantear tareas auditivas con ruido de fondo, en el que, por ejemplo, la persona tiene que seguir instrucciones mientras se presenta un ruido grabado o una conversación paralela y evalúa la selección del estímulo auditivo relevante, no ser capaz de responder en función de la información que sí es la importante y no la que utilizamos como de distracción. Y el estrup auditivo, pues también elegir el tono palabra clave entre sonidos distractores. También a veces lo exploramos de una forma informal, ¿no? Por ejemplo, si está el paciente, le estamos aplicando algún tipo de prueba, le ponemos la radio. O nosotros empezamos a hacer algo con el teléfono para que empiecen a sonar las alarmas, ¿no? O sea, los bip, bip de cada mensaje. Nosotros también podemos provocar de una manera ecológica ese tipo de distracciones para ver si la persona que tenemos delante pues reacciona o no, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestras trampitas también. En cuanto a la evaluación funcional, bueno, pues también hacemos una entrevista clínica o de autoevaluación en la que podemos preguntarle si le molesta el ruido, si puede preconcentrarse con personas alrededor, cómo,
cuáles son sus condiciones ideales de concentración y obviamente, pues también, como les decía, la observación natural, ¿no? Si se dice con sonidos de la calle, con otros pacientes, con los propios, ¿no? Del centro en el que trabajamos, con si suena un teléfono, cualquier cosa, ¿no? Y eso lo podemos ir percibiendo de manera como más ecológica. Entonces, bueno, pues hasta aquí llega la presentación de hoy. Hoy sí la terminé toda, porque a veces doy muchos casos. Entonces, déjame nomás que voy a leer, mientras si quieren abrir el micrófono para cualquier consulta, voy a leer la de Tomé, que dice, la observación tiene una ficha de recogida de información del paciente. Em, Normalmente en los protocolos o en los informes que tenemos un apartado en el que ponemos observaciones, ¿no? Observaciones no estructuradas, observaciones durante la sesión. Entonces, no tanto como que es una ficha, eh, la podemos tener, pero normalmente nosotros tenemos ahí como nuestras anotaciones o lo que hacemos, o sea, a ver, cada uno también cómo se organiza, pero también otra opción que solemos hacer es que tomamos notas, o sea, el paciente está haciendo cualquier cosa y nosotros tomamos las notas y luego ya obviamente para la hora de elaborar el informe, ya pues rellenamos y vamos viendo esas observaciones, si tienen que ver con la atención, si tienen que ver con el lenguaje, lo que sea. También con la práctica, obviamente nosotros vamos a ser más capaces de poder estructurar esas anotaciones para que sea mucho más fácil volcarlo para la ficha. Y pues no sé si hay alguna preguntita más que tengan o algo que les haya llamado la atención, haya que les haya despertado curiosidad. Gracias, Tomé. Gracias, Souk. Sí, normalmente, o sea, los protocolos, todo lo que les estoy contando así muy extenso y muy desglosado, normalmente los screening que tenemos igual en esos órdenes de jerarquía, tenemos divididas eh, las pruebas, de manera que es muy fácil si nosotros vamos tomando notas correlativamente, identificar en qué momento también fueron esas, ¿no? O podemos crear algún tipo de eh, apartadito en el que nosotros anotamos, ¿no? Tenemos un espacio para anotar. Igual esto depende de si utilizamos pruebas que ya están, eh, a ver cómo les... por ejemplo, en el centro en el que yo trabajaba, nosotros teníamos como un pequeño screening, un documento que estaba elaborado propio, ¿no? Tomado de distintas pruebas, que era propio. Pero evidentemente nosotros cuando trabajamos con distintas pruebas y cada prueba tiene su formulario de, ¿no? de responder las respuestas y demás. Entonces, normalmente, pues lo normal es que anotemos al lado porque o en algunas de las pruebas aparecen espacios para el anotador para que nosotros tomemos nota de todas esas cuestiones. Y les digo, también es importante que nosotros registremos cualquier cosa que percibamos en la parte no estructurada con el paciente, sobre todo en temas de cualquier proceso es muy notable, pero especialmente la atención y el lenguaje suele ser muy notable, digamos, en la propia interacción con el paciente, es decir, si llega, si no responde al nombre, si, ¿no? Lo que les digo, normalmente no estamos en salas de trabajo en la que no pasa nada, en los pasillos están pasando los pacientes, están los familiares, o de repente pasa el camión de la basura. Entonces también hay que percibir todas esas cuestiones que igual no es en el momento puro de la evaluación, aunque a veces sí, pero también en cualquier tipo de espacio que compartamos con el paciente podemos percibir de una manera ecológica, decimos, ecológica es porque está como adaptado a la vida real, es decir, que no son condiciones artificiales, porque estas pruebas que les digo yo del D2, el Stroop, son pruebas artificiales. Evidentemente nosotros no vamos leyendo el color de las letras
de otro color, ¿no? O sea, no es una tarea que nosotros tengamos que resolver para hacer la compra o el súper, ¿no? Entonces, por eso es importante como la observación natural, decimos, ¿no? De esta parte de cómo se desenvuelve el paciente. Y también a veces nos puede ser de utilidad cuando trabajamos en equipos multidisciplinares, que habitualmente es lo habitual, es, es recabar información también del resto de los compañeros, porque obviamente si hay problemas de atención, el terapeuta ocupacional se va a dar cuenta, el fisio también se va a dar cuenta, y este tema de la hipersensibilidad también la pueden percibir otros profesionales que también trabajan con los pacientes. Entonces, tenemos que recopilar toda esa información, tenemos que ser sensibles. Lo que les decía a veces que parecemos detectives, es que es así, nosotros con cualquier comportamiento estamos, es información de valor. Entonces, interacciones muy sutiles, con los familiares cuando les van a recoger, ¿no? De la sala, todo vamos a poder encontrar. Ya les digo que a veces nosotros podemos manipular de una manera también ecológica esas pruebas sin necesidad de utilizar pruebas muy complejas o muy caras como esta parte de las que están informatizadas. Nosotros, pues les digo, o sea, si le estamos haciendo una tarea en la que el paciente tiene que leer un texto y luego responder unas preguntas, vamos a ver qué pasa si le prendemos la radio. Y entonces ahí vemos, si se enoja, si puede concentrarse, primero, si puede responder correctamente a las preguntas, si consigue leer el texto, si no lo consigue leer, ¿qué es lo que hace? También las conductas que él utiliza para salir de eso, ¿cómo son? Se enoja, entonces ya no quiere participar, o vuelve una y otra vez, ¿no? O sea, no puede concentrarse, entonces vuelve desde el principio, se queda así como constantemente regresando al principio, lee, pero no llega a entender nada de lo que está leyendo, pero sí consigue llegar hasta el final. Entonces, porque bueno, lo podemos hacer como que lea en voz alta, por eso podemos identificar exactamente cuál es el patrón que está diciendo. Confunde lo que está escuchando con lo que está leyendo. Entonces, toda la información es como, de verdad, tenemos un desarrollo de una sensibilidad muy grande de poder ir percibiendo todas estas cuestiones que nos dan mucha información de valor. Y como les digo siempre, si yo tengo el conocimiento teórico claro, yo puedo identificar ese comportamiento, qué es lo que me está diciendo. Y puedo ver cómo puedo ayudar al paciente porque identifica correctamente cuál es su déficit. Entonces, sí, la observación siempre, ahorita estamos con la atención, pero cuando veamos el resto de procesos va a ser igual, pero la atención quizás a veces es muy de primera instancia. Si el paciente le está llamando por su nombre y no te responde, es que está clarísimo, ¿no? Y recién el primer día que llega, pues ya te vas a dar cuenta. Eh, y bueno, también hay que, bueno, observarlo en determinados momentos. También hay que, otra cosa también a destacar es que a veces decíamos, tienen un rendimiento fluctuante. A veces también, evidentemente, las primeras consultas, pues ellos están un poco más desorientados de lo normal. No vamos a basar también toda la conclusión a veces en un solo día, ¿no? También en el resto de los días vamos a poder ver si esas alteraciones se pueden deber también, pues, un poco a la extrañeza. Lo que les digo, también recuerden, en algunos casos son gente que tienen, que es traumático, ¿no? La alteración. Entonces, pues andan también procesando un poco, ¿no? Y acomodándose a la nueva realidad. Entonces, también hay muchos comportamientos que igual no son, digamos, como se vayan a quedar, sino que también pues son fruto de esas primeras fases en las que están un poco más desorientados, ¿no? Entonces, bueno, también por eso tenemos que elegir el mejor momento para evaluar. A veces no siempre lo podemos elegir, pero si no, en todo caso, tener en cuenta esta información a la hora de interpretar. Al final, es difícil que tengamos condiciones óptimas siempre para evaluar, sino que siempre lo importante es que podamos tener esta información conceptual, perdón, contextual de referencia para interpretar y ser cuidadosos en las interpretaciones que hacemos de los resultados. Entonces, siempre hay que ser muy prudentes con nuestras conclusiones. En neuropsicología es muy fácil porque hablamos de proceso, entonces decimos, se ha observado esta alteración, esta y esta, ¿no? En determinadas, o se ha detectado esto, pero las condiciones quizás no eran las últimas, entonces sería conveniente abordarlo o estudiarlo con mayor profundidad. Entonces, bueno, tenemos que tener muchas cosas en cuenta, pero luego la práctica no se hace tan complejo, uno va agarrando mucha soltura, pero eh, tenemos que ser sensibles no solamente a lo que hace el paciente cuando le estamos evaluando, es decir, respondiendo a las tareas, sino en general a todo el tiempo que nosotros interactuamos con ellos, porque nos da mucha información cualitativa que nos va a servir para la intervención sobre todo. Y ya, como no había preguntas, yo he seguido hablando, pero no sé si quieren hacer algún comentario y si no, pues ya Leo nos dices por dónde seguimos.
Y pues bien, Tamara, por ahora pues no veo ni manos levantadas ni más preguntas en chat. Por tanto, asumimos pues que todo quedó súper, súper, súper claro. Y pues tal vez, no sé si quieras darnos tal vez un minutico más con alguna conclusión para englobar antes de cerrar la sesión de la tarde de hoy. Unas últimas palabras. Ay, algo más, ya no sé qué más decirles. Es que luego a veces pienso que me pongo demasiado intensa. Que, una cosa que también nosotros aprendemos a diseccionar, ¿no? Les decía esta parte como detectives o diseccionamos los procesos, ¿no? Pero también tenemos que no dejar de perder de vista que el paciente es un global, es una persona completa, ¿no? Entonces nosotros evidentemente, para poder intervenir, tenemos que analizar los procesos y subprocesos cada uno por separado, pero entiendan que esto en la persona, en nosotros, todos estos procesos están interrelacionados y se dan a veces de forma automática. Ahorita no solamente están poniendo atención, quien esté poniendo atención, sino también están activando procesos de memoria, están activando procesos de función ejecutiva, están activando procesos de lenguaje, porque su cerebro está interpretando las palabras que yo estoy diciendo y ustedes lo están relacionando con conocimiento semántico almacenado, están también procesando temas visuales al ver las diapositivas, la corteza auditiva por escucharme. Entonces entiendan que también evidentemente nosotros no funcionamos fragmentados, sino que nuestro cerebro consigue articular esto de una manera armoniosa y toda a la vez. Entonces nosotros lo que hacemos es diseccionarlo para poder evaluar por separado, pero evidentemente a veces esto va a ser complicado porque muchos procesos están relacionados unos con otros. Y entonces, bueno, pues nosotros lo evaluamos todo por separado, pero luego de cara a la intervención, pues también evidentemente cuando trabajamos atención, pues muchas veces también estamos trabajando memoria, por ejemplo, ¿no? O más bien, con cualquier tarea que utilicemos, vamos a estar trabajando atención con el paciente, porque cualquier tarea de memoria va a requerir atención, cualquier tarea de función ejecutiva va a requerir atención, cualquier tarea de procesamiento verbal o visual va a requerir atención, cualquier tarea de lenguaje va a requerir atención, hasta con la terapia física va a requerir atención. Entonces, luego en la intervención eso no, evidentemente hay determinadas tareas que refuerzan determinados procesos, pero vamos a ver que cuando también nosotros entendemos todos, podemos utilizar una tarea o bueno, una serie de entrenamiento y reforzar varias cosas a la vez, ¿no? Nosotros luego no vamos diciendo, a ver, hoy vamos a trabajar esto. Claro que sí hay días que decimos, a ver, esta tarea es para la selectiva, esta para la focalizada, pero a la vez estamos trabajando también otros componentes. Entonces, a pesar de lo que yo les cuento, que no pierdan de vista que en todo caso nosotros siempre intervenimos como a nivel global de la persona, ¿no? Y que estos procesos en la práctica y en la realidad, en todos nosotros también, que no tenemos ningún tipo de problema, eh, todo se articula y están relacionados entre sí, ¿no? No es que sean como procesos aislados. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, pues también en la evaluación y obviamente también en la intervención, ¿no? Y más allá, aunque no tengamos un trastorno, también cada uno de nosotros tenemos un procesamiento, una forma de funcionar diferente. Y por eso, pues todos estos temas de neurodiversidad, no solamente o es mi perspectiva o lo que yo trabajo también en otros ámbitos de mi trabajo, no solamente cuando tengamos un problema tenemos que atender esto, sino también es importante entender cómo funciona nuestro cerebro para que también le podamos sacar el máximo partido, ¿no? Sin necesidad de que haya una alteración. Y ahora sí, yo creo que ya.